Cordial saludo a todos los que hasta ahora nos escuchan. Bienvenido a nuestro canal Mundo Tributario. Mi nombre es Roger Román Sánchez y mi colega Olga Viviana Tapia, ambos del equipo Roosevelt. Y hoy, junto con Olga, vamos a hablar de uno de los temas más interesantes que nos trajo la reforma tributaria. Ustedes recordarán o recordaremos todos de que en Colombia ya en promedio cada 2 años tenemos una reforma tributaria, pero no ha habido reforma tributaria que no haya traído la posibilidad de tener facilidades de pago. Y tal vez cuando uno mira hacia atrás, Olga, si uno hace memoria, cada reforma ha tenido sus beneficios, siempre ha tenido sus dificultades de interpretación, y si había una reforma que tenía que traer un beneficio mayor en cuanto a las facilidades de pago que sus reformas antecesoras, era esta, porque pues estamos hablando que era la primera vez que nos enfrentamos a una pandemia hace más de 100 años en Colombia, una recesión económica impresionante, una gran cantidad de compañías en unas dificultades económicas enormes, y bueno, era necesario que lo tuviéramos, y esta sí que nos lo trajo Olga. Sí, totalmente de acuerdo, Roger. Esta es una situación muy especial que incluso dentro de las recomendaciones de la OCDE para temas de cómo abordar los desafíos tributarios generados por la pandemia han sido temas que se han hablado, que se han expuesto, de qué tanto se deberían adoptar este tipo de beneficios. Usualmente la Organización para el Desarrollo Económico, la OCDE, es muy renuente y ve con muy malos ojos que se establezcan este tipo de amnistías, entre comillas, porque es una forma de generar una desigualdad entre el contribuyente cumplido y el contribuyente incumplido. Pero sin embargo, cuando uno revisa los documentos de las recomendaciones de cómo abordar los retos a que se ven enfrentados las autoridades tributarias, el tema de otorgar soluciones en tasas de interés, reducciones, esto ha sido como de las recomendaciones válidas y de las alternativas que le están dando a los contribuyentes para lograr aminorar en alguna medida el gran efecto nocivo que ha tenido la pandemia. Claro, y fíjate, Olga, que a todos los que hasta ahora, en este momento nos ven, vamos a hablar un poco la posición, vale la pena decirlo, personal de nosotros referente a esta situación. Y es que esta ley 2155, denominada Ley de Inversión Social o también reforma tributaria, nos trajo varios tipos de beneficios para ponernos al día con las obligaciones fiscales que se encuentren vencidas. Podemos hablar que hay alrededor de más de 5 a 6 tipos de beneficio. No obstante, aquí vamos a hacer hincapié al que diríamos nosotros que es la cereza de esa reforma tributaria, que es el artículo 45 de la ley 2155, con fechado el 14 de septiembre, que tiene que ver con las reducciones en las sanciones en los intereses. Pero ¿qué tal, Olga, si comenzamos a ver un poco este artículo de forma detallada y luego lo vemos de forma práctica, vemos un poco las posiciones y algunas incertidumbres que nos quedan, y que también, por cierto, hubo una resolución que la misma Administración Tributaria DIAN indicó que esto era para que todas las seccionales manejen un mismo tipo de interpretación en cuanto a ese artículo. Así que, bueno, comencemos a ver de manera macro cómo lo vemos, Olga, y cuáles son esos requisitos, y luego lo vemos de forma práctica y qué preguntas nos faltan por responder. Totalmente de acuerdo. Como bien lo mencionabas, este tema es como de las normas más esperadas dentro de la reforma, porque para nadie es un secreto que el pago de impuestos genera un enorme sacrificio de caja para las empresas, porque muchas veces estoy pagando de forma anticipada los impuestos que estoy generando. Entonces, muchas empresas se vieron abocadas a generar un incumplimiento en sus obligaciones. Entonces, para este tipo de empresas que fueron, que generaron un incumplimiento tributario, ya sea en el pago por obligaciones que estaban vencidas al 30 de junio del año 2021 o y que este incumplimiento de la obligación se haya generado o agravado producto de la pandemia, van a tener derecho a una reducción del 80%
de las sanciones e intereses pactados. Y nótense que acá el beneficio es muy interesante porque es que tú pagas el 20 y con el 20 ya se entiende cumplida la totalidad de tu obligación. Entonces, en esta medida te están dando un alivio porque te están perdonando una deuda que tú actualmente tienes, porque el primer requisito para que opere es que se trate de una deuda vencida, es decir, que ya está generada y en esta ocasión te están perdonando parte de esa obligación. Acá lo otro muy interesante y que es uno de los mensajes que les queremos transmitir es el sentido de urgencia, porque para poderse acoger a este beneficio de aplicar esta reducción, vamos a tener solo hasta el 31 de diciembre del año 2021. Es decir, nos quedan ya 2 meses para poder lograrse acoger a esta medida y lograr un saneamiento tributario de todas las obligaciones. Y acá valga notar que otra de las buenas cosas que nos trajo esta reforma es que usualmente cuando nuestra norma traía este tipo de beneficios, tocaba hacer un sacrificio de caja de pagar el impuesto adeudado más el 20% todo y un solo tajo. Y solo en la medida en que tú pagabas ese impuesto más ese 20% de sanciones e intereses, podías acogerte a la amnistía. En este caso, si bien es cierto, yo tengo que pagar el impuesto más ese 20%, la buena noticia es que puedes suscribir un acuerdo de pago. Y la forma de hacerlo es simplemente denunciando en notaría los bienes que entran como garantía general. Que valga notar que la DIAN pues ya tiene una garantía general de tus bienes porque ellos pueden ejercer procesos de cobro por esas obligaciones vencidas. Entonces, esto lo consideramos es muy importante porque es la forma de acogerse a esta amnistía sin que se genere un sacrificio muy importante para todos los contribuyentes. Y otro de los temas bien interesantes y de las dudas más usuales que hemos recibido con este tema es el procedimiento para aplicar. Y es que la resolución, ni la ley ni la resolución nos dicen que yo deba presentar una solicitud rogada a la DIAN para acogerme a este beneficio. De esta forma, el contribuyente lo puede hacer de forma directa, ya bien sea corrigiendo su declaración tributaria y diligenciando un recibo oficial de pago para de esta forma acreditar el cumplimiento de los requisitos. En este punto, y ya para terminar esta pequeña intervención, es importante que yo no le tengo que enviar eso a la DIAN porque presento mi declaración y presento mi recibo de pago y con eso acredito el cumplimiento de requisitos. Sin embargo, y una de las importantes aclaraciones que hizo la resolución es para determinar cuáles son las obligaciones que comprende esta amnistía. Entre ellas tenemos es que se trate de obligaciones vencidas o que se hayan agravado producto de la pandemia. Y por obligación vencida nos dice que se haya generado es que cuyo vencimiento se haya dado durante la época de pandemia, es decir, desde que se decretó la emergencia sanitaria. O agravado, ahí simplemente nos dio unos criterios enunciativos, entonces para efectos del soporte, lo que nosotros hemos estado viendo es que si se generó algo que te agravó tu situación económica o en general cualquier tipo de afectación que se haya generado producto de la pandemia, tenemos libertad probatoria para determinar ese hecho grabado, de tal forma que la invitación es a soportarlo de forma adecuada, aunque no me lo esté exigiendo la norma. Ahí vale la pena anotar, Olga, muy importante que también nos dice la resolución y como tú bien lo mencionas, nos deja la libertad probatoria. Y cuando uno le manifiesta en la palabra agravado, porque tal vez el generado es fácil de interpretarla en la medida de que la pandemia pues prácticamente arranca a través de una resolución que expidió el Ministerio de Salud, que fue donde decretó la emergencia sanitaria, vía resolución, pues uno diría, ahí es fácil indicar cuándo se generó, pero el agravado pues nos deja dicho, mire, agravado es disminución de ingresos, agravado puede ser sobrecostos, agravado puede significar demasiadas cosas porque lo ojo libremente al significado de la palabra. Pero, ¿qué tal si vemos una aplicación práctica de lo siguiente, de lo que acabamos de hablar? Ya Olga nos dijo dos requisitos fundamentales, obligación vencida y que ésta se haya generado o agravado a raíz del COVID-19. Entonces, cuando uno comienza a ver, por ejemplo, la retención en la fuente, que es uno de los temas más comunes, si tuviéramos una ineficacia de este tipo de obligación
y hablando de que estuviéramos una sanción promedio de 20 millones, si usted puede acogerse al artículo 640, que es el principio de favorabilidad, que recordemos, para acceder a este principio de favorabilidad tenemos que cumplir unos requisitos que están debidamente detallados en este artículo, que pues será en otro video que los explicaremos. Podemos reducirla. Y aquí viene una de las interpretaciones personales de nosotros, es que aquí el principio de favorabilidad tiene aplicación total, ya que son dos tipos de beneficios totalmente diferentes y que el uno no es oponible con el otro. Por ende, la sanción, si ustedes ven acá, de 20 millones, podemos reducirla al 50% y será sobre estos 10 millones que podemos aplicar entonces la reducción de la sanción que nos trata el artículo 45 y que ya bien Olga nos explicó para terminar un saldo a pagar de 2 millones de pesos. Lo mismo sucede, por ejemplo, con una de las situaciones que pasó mucho para el año 2018-2019 referente a los periodos de IVA, y era de que pues sabemos que el artículo 600 nos indica que hay dos tipos de periodos, que es cuatrimestral o bimestral, y para el régimen simple anual, y aquellos que no cumplieron de debida forma esta obligación, pues para nuestro concepto también se pudiesen acoger en la medida que tal vez no habían corregido porque se agravó su situación económica, hecho que tendrán que demostrar. Y otros, que es uno de los más discutidos, tiene que ver con la sanción de información exógena que nos trae el artículo 650, una de las sanciones más gravosas, y es si me puedo o no acoger a esto. Tal vez demostrar que el incumplimiento se ha agravado o se dio con ocasión al COVID puede ser algo difícil de demostrar, pero lo que sí puede ser fácil de demostrar es por qué no he cumplido con la obligación de pagar la sanción, ya que la norma no indica, dice obligaciones vencidas y, por ejemplo, no pagar la sanción, si bien es cierto, se impone a través de acto administrativo, en este caso, cuando le impone la DIAN, uno también puede pagarla de manera voluntaria y la pudiésemos entender también como obligación vencida dentro de los impuestos que administra la DIAN. Así que esta particularmente, tenemos la sanción, podemos aplicar la reducción que nos da el artículo 651, que es poderla reducir a un 20%, es decir, tengo un ahorro del 80%, luego puedo aplicar favorabilidad y posteriormente pudiese aplicar el artículo 45, que consideramos en ningún momento estas son normas o reducciones que se contraponen. En la medida que el artículo 651 tiene un régimen sancionatorio propio, hay un principio de favorabilidad que le otorgan al contribuyente y posteriormente, pues aquí tenemos la reducción del artículo 45. Otro tema, tal vez ahí, que es uno de los que mayor discusiones puede generar, pero también tenemos otros que no generan tanta discusión. Por ejemplo, una obligación vencida en cuanto simplemente capital, ejemplo de IVA. No hemos pagado el IVA, en este caso está corriendo un interés moratorio, pues ello acá lo que va a suceder es que primero el interés no se va a calcular con un interés moratorio, sino con un interés bancario corriente. O sea, aquí tenemos un segundo beneficio. Primero, de que no estén de moratorio, sino que es con el bancario corriente, hay casi 7 puntos de ahorro, porque recordemos el moratorio es 1,5 veces corriente menos 2 puntos. En este caso va a ser el corriente reducido a un 80%, que en este caso va a ser para las obligaciones vencidas. Podemos suscribir acuerdos de pago, pero la invitación va a ser en la medida que puedas financiarte de manera directa con tu entidad financiera, va a ser mucho mejor con el fin de que puedas saldar este tipo de obligaciones y, bueno, realmente aprovechar el beneficio. Y como lo dijo Olga, no hay necesidad de hacerle una carta o memorando, ninguna especie de solicitud a la administración tributaria. Así que, pues, es un beneficio que debemos de aprovechar. Entonces, Olga, si quieres manifestar otro punto adicional. Sí, me gustaría agregar un porqué adicional al por qué consideramos de que la sanción de información exógena es procedente para esta reducción. Y es que resulta que se contemplan las sanciones autoliquidadas. Dentro del texto de la resolución aclaratoria, la DIAN dice que dentro de los que están objeto del beneficio son las sanciones autoliquidadas y como bien sabemos, todas las sanciones que tienen que ver con información exógena, está el propio contribuyente en que las debe autoliquidar y presentar en un recibo de pago para encontrar cumplida y autoliquidada esta sanción. Y por otro lado, lo otro que quisiera agregar es que por qué es mejor
financiarse con bancos y no financiarse con la DIAN, porque recordemos que los intereses asociados al pago de impuestos son no deducibles. En cambio, los intereses que tú le pagues a una entidad financiera, pues estos intereses sí los vas a poder tomar como deducción. Entonces, estos son argumentos que consideramos ayudan a nutrir la discusión. El tema todavía no está totalmente decantado, hay muchas zonas grises, pero sí es importante ir tomando una posición al respecto para no dejar pasar esta importante beneficio porque es una ganga para poder poner al día con tus obligaciones tributarias. Así es, Olga, y no solamente eso con el tema del banco, porque fuera de que el interés con la DIAN no es deducible, la posibilidad de incumplir el acuerdo de pago también te ocasionaría perder el beneficio. Entonces, como quien diría, es mejor quedar mal en una cuota con una entidad financiera que incumplir el acuerdo de pago y perder del todo el beneficio, el cual realmente es una reducción demasiado importante. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros. No te olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos próximamente subiendo otros videos referentes a los otros beneficios de pago que hay, pero hoy quisimos dar el beneficio de pago más importante. No olvides también visitarnos en nuestra página www.ruselberford.com.co, donde podrás encontrar este y muchos más materiales. Un buen día. Buenas tardes, chao, chao.